Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que esa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, llegando a cada uno de sus hogares. Que el Señor los bendiga y siga obrando con poder en cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor me dio hace poquito, mientras yo meditaba en Él. Y el Señor me dio una palabra y el Señor mismo me habló y me dijo, impártela. Impártela porque esa palabra es para este tiempo. Y voy a decir la fecha, febrero 2021, porque esta palabra, si me hacía entender el Señor, aunque si este video puede ser escuchado dentro de un año o 2 años, hay personas que cuando escuchen este video, el Señor va a tocarlos sus corazones. Y quiero llevarlos a lo que habla en el libro de Mateo. Mateo dice 11. Y es donde habla de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista viene y envía unos mensajeros donde estaba Jesús, ¿verdad? Y vienen y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen así: ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, Jesús le está diciendo: mi ministerio no se ha detenido, mi ministerio está en acción en estos momentos. Pero vea lo que dice en el versículo 6: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, o sea, los mensajeros de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, refiriéndose a Juan el Bautista, era el mensajero que iba a anunciar el camino de la venida de Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, de entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él es más pequeño en el reino de los cielos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, por causa de la duda que había entrado en el corazón de Juan el Bautista acerca de Jesús, siendo la persona que Dios había escuchado para prepararle el camino a Jesús, para preparar el ministerio. Pues cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, predicaba: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pero ahora Jesús lo compara, por causa de estar dudando, lo compara como el más pequeño. En otras palabras dice: el más pequeño en el reino de los cielos, más bien es mayor que Juan el Bautista. Ok, Juan el Bautista ahora se está viendo como la persona más significativa, insignificante en el reino de los cielos. Juan el Bautista, vea lo que dice en el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos empezó a sufrir violencia. El reino de los cielos, primeramente en Juan el Bautista, estaba sufriendo violencia. La salvación de Juan el Bautista estaba quedando en juego. Estaba poniéndose en juego acerca de la duda de que si realmente el que estaba predicando, que el que estaba sanando, el que estaba limpiando leprosos, resucitando muertos, si realmente era Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba esperando a alguien que fuera y lo sacara de la cárcel, ¿verdad? Pero Jesús estaba haciendo sus obras, estaba cumpliendo el propósito al que había sido llamado.
Y es aquí donde el Señor me daba esta palabra para cada uno de nosotros. Juan el Bautista se vio en un momento de prueba, estando en la cárcel, y entró en incertidumbre. Empezó a dudar en su corazón del Señor, empezó a dudar en su corazón de Jesucristo. Estaba la salvación en juego. Y aquí donde el Señor me hablaba, y esta es la palabra que quiero impartir con cada uno de nosotros. Solo tú conoces la prueba, la circunstancia que tú puedas estar atravesando o viviendo. Solo tú sabes si a través de esta prueba, esta situación que tú estás viviendo, si realmente tú estás dudando acerca del Señor, acerca si realmente el Señor está obrando en tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que llegan y nos dicen: ¿será que realmente Dios existe? Es que Dios a mí no me escucha, es que Dios a mí no me responde. Pues déjame decirte que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Si tú quieres que las oraciones sean escuchadas en el reino de los cielos, empieza por ser un justo. Porque si tú claudicas en dos pensamientos, difícilmente tus oraciones van a subir delante de la presencia de Dios. Y el reino de los cielos en tu vida está sufriendo violencia. Y aquí donde el Señor me dice que tú tienes que levantarte como un guerrero. Tú tienes que levantarte como un violento que arrebata el reino de los cielos. Tienes que levantarte y no permitir que la duda te venga a robar la salvación. Y aquí donde el Señor me daba esta palabra y me decía lo que nos dice en Romanos: no os conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque aquí algo más que el Señor me indicaba: la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, está sufriendo violencia. La salvación del pueblo de Jesucristo está sufriendo violencia. ¿Y por qué está sufriendo? Porque se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Romanos nos dice: no os conformemos a este siglo que al espíritu de esta edad, a lo que vemos hoy en día, a estar en las partes bajas de la tierra, a ver las cosas que hoy nos pintan como normales, a lo que hoy le llaman bueno, siendo lo malo, como dice la palabra, que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que ser continuamente transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Implorando la presencia de Dios, consagrándonos cada día para que ese reino de los cielos, que se supone que está en mí, que está en ti, no esté sufriendo violencia, para que el enemigo no venga todos los días a robarte la semilla, porque no puede ser posible que si tú, siendo un hijo de Dios, un día estés en fuego, un día estás lleno de gozo y otro día estás desanimado y otro día estás en depresión. Eso se llama claudicar en dos pensamientos. Dice en el libro de Proverbios que el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? O sea, no hay un enfoque. La persona camina desenfocada totalmente. No tiene propósito. El propósito de Dios en su vida no tiene dirección. No lo conoce. El propósito de Dios en su vida no se está cumpliendo. El Señor no quiere que tú seas una persona que claudique en dos pensamientos. Que un día servimos a Dios de todo corazón, estamos en fuego, pero al día siguiente estamos dudando de la presencia de Dios. Y a veces, al día siguiente estamos dudando si realmente Dios me escucha, si es que Dios a mí no me ayuda, es que Dios sí ayuda a fulano y ayuda a sutano, pero a mí no. No, Dios no hace acepción de personas. Dios está buscando violentos que arrebaten el reino de los cielos, que peleen la buena batalla de la fe, que echen mano de la vida eterna, que sean constantes en la oración, que no claudiquen en dos pensamientos. Ojo acá lo que nos dice en el libro de Mateo 10: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el enemigo está acechando, porque sabe que le queda poco tiempo. La iglesia de Jesucristo corre peligro. ¿Y por qué corre peligro? Porque la iglesia de Jesucristo está floja en la oración. La iglesia de Jesucristo
Unos claudican en dos pensamientos. Muchos van de aquí para allá. Van de aquí para allá, como dice en el libro de Daniel. Y nos dice que la ciencia aumentará, pero los entendidos resplandecerán. ¿Verdad? Ok, mira lo que sucedía con el pueblo de Israel en el libro de Segunda de Reyes 17. Ve acá, ojo acá cómo se comportaba este pueblo. Dice, Segunda de Reyes 17:33. Y yo te invito a que lea las escrituras, coge la palabra, estúdialo, velo con calma ya en tu casa. Mira, Segunda de Reyes 17 dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Nosotros no podemos andar conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros como hijos de Dios, o servimos a Dios, o servimos a los Baales, ¿verdad? Por eso Elías llegó y le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué claudicas en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿O servís a Jehová? Si Jehová es Dios, servidle. Y si no, y si es Baal, pues sirvan a los Baales, ¿verdad? Pero no podemos servir a Dios dioses. ¿Y cómo alguien podría decir hoy, no, yo no sirvo ningún Baal? No. Pero cuando tienes muchas cosas en primado, y es aquí donde el enemigo es muy astuto. El enemigo es muy astuto, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo ha venido tomando mucha ventaja. ¿Y sabe cómo? Que el enemigo viene y empieza a envolvernos con muchas cosas. Empieza a fascinarnos con la corriente de este mundo. Dice en el libro de Timoteo que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, tiempos demoníacos, dice otras versiones, tiempos difíciles, tiempos de angustia. ¿Por qué? Y cuando hablo difícil no necesariamente se refiere económicamente. Difícil en el sentido de sostenerse en pie de guerra. Difícil en el sentido de sostenerse como en santidad y de sostenerse como hijos de Dios. Porque el enemigo nos quiere envolver con mucha ocupación. Le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales. Le dedicamos mucho tiempo a otras cosas. Tenemos muchas cosas en primado. Dios está en primado en nuestras vidas, pero no ocupa el primer lugar. Tenemos muchos primados en medio de nuestras vidas. Dios está entre la lista, pero no es el que se lleva al primer lugar. Y es aquí donde el Señor tiene que ser Señor de señores en nuestra vida. No podemos servir a dos señores. No pueden haber muchos señores en nuestras vidas, ¿verdad? No podemos ser como este pueblo de Israel, que temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Nosotros no podemos devolvernos a la pasada manera de vivir donde ya estuvimos en otro tiempo. El Señor nos sacó a ser libres. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue para que fuésemos libres, no para que nos volviésemos nuevamente a sujetar a esclavitud. El Señor no nos llamó a ser esclavos de pecado. Tú tienes que pararte como un guerrero para que cuando el enemigo no tenga absolutamente nada de ti, que el enemigo no pueda decir absolutamente nada de ti. Pero si tú eres tibio, el Señor te va a vomitarlo de su boca. Dice en el libro de Apocalipsis, ojo acá, y muchas veces aquí es donde el Señor dice, uy, qué dura la palabra, ¿verdad? ¿Ves? Pero el Señor hablando, cuando el Señor viene y le habla a la iglesia de Laodicea, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ojo acá, vea la carta que el Señor Jesucristo le da a Juan para que le dé a esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, en otras palabras, o mejor que se pierda o que estés en fuego. Pero lo que más dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ¿verdad? Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros claudicamos en dos pensamientos, si no imploramos la presencia de Dios por mantenernos en fuego, el Señor nos va a vomitar de su boca. En otras palabras, le provocamos asco, le provocamos indigestión,
El Señor no podemos estar en el corazón de Dios, porque el Señor le causamos una indigestión, tiene que vomitarnos totalmente, ¿verdad? Dice, ojalá fueses tibio o ojalá fuese frío. Ahora el Señor no quiere que seamos fríos, el Señor quiere que seamos calientes, el Señor quiere que estemos en fuego, que tú implores la presencia de Dios, que tú te humilles, que tú te arrepientas. Si has venido siendo tibio, si has servido a Dios pero lo has venido sirviendo a medias, sacando tiempo cuando tú puedes únicamente, cuando te conviene, ¿verdad? Pero tenés otras prioridades. No podemos seguir siendo tibios. Estamos entrando a tiempos que la única iglesia que se va a sostener, la única iglesia que va a permanecer firme, se va a poder sostener en pie de guerra, es la única iglesia que está en fuego, la única iglesia que está perseverando en oración, porque vienen tiempos más difíciles donde vamos a ver a muchos apostatando de la fe. Vamos a entrar a una nueva etapa donde si solo el que se mantenga firme, velando, creyendo, no dudando, orando, intercediendo, implorando la presencia, implorando ser cada día más santo, ese es el que se va a mantener en pie de guerra. Esa es la iglesia que va a recibir al Señor en las nubes. Imagínense, aquí es donde se va a cumplir la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está entrando en un proceso de división. Está entrando en un proceso de división. El 2020 fue un año de sacudimiento, fue un año de prueba, donde el Señor, muchos no pasaron la prueba. Muchos volvieron atrás, muchos quedaron en la comodidad en sus casas, ¿verdad? Ok, pero es aquí donde tenemos que cada uno escudriñar nuestros corazones. Este video no es para señalar a nadie. Yo estoy expresando lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida. Y si tú dices, no, yo en mi corazón, todo lo que tú has hablado, lo creo, y ha servido de testimonio, te ha servido para medirte, te ha servido como termómetro, ahí tú puedes ver en qué posición tú estás. ¿En qué posición tú estás? Si eres un tibio o si estás totalmente frío. Y si estás totalmente frío, te recomiendo, aviva el fuego del don de Dios que el Señor nos ha dado por medio, dice, de la imposición de las manos del presbiterio. Aviva el fuego del Espíritu de Dios, porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Pero si eres tibio, ni Dios quiera, más bien lo aborreces. El Señor vomitará de tu boca. Así que compra oro refinado en fuego, ¿verdad? Dice, por tanto, dice en Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, ¿verdad? Va a llegar un momento donde todos vamos a ser pasados por el fuego. El oro se perfule en el fuego. La fe se perfecciona a través de las pruebas. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que pasar por el fuego. Pero apercíbete. No dudes en tu corazón que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. No lo tengas por tardanza, como algunos lo pueden tener por tardanza. El Señor viene pronto y este es un tiempo para prepararnos, no para claudicar en dos pensamientos, no para ser tibios. Este es un tiempo para estar avivando el fuego del don de Dios, para implorar la presencia de Dios, para que cuando el Señor venga nos halle como esas vírgenes prudentes, con nuestras vasijas llenas de aceite, con nuestras lámparas llenas de aceite, para que no venga el día donde tengamos que salir delante de Él avergonzados, cuando venga el día donde veamos que uno se ha tomado y otro se ha dejado, y que no seamos algunos nosotros de los que nos quedamos, sino que seamos de los que vamos a ser levantados, que seamos esa iglesia
Esa es mi iglesia que a pesar de las pruebas, de las circunstancias que podamos estar viendo, pasando, nos mantenemos firmes peleando la buena batalla de la fe. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se inclinaron ante ninguna estatua ni ninguna imagen que había levantado Nabucodonosor, ¿verdad? Así como ellos le dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar, y sepa Dios que nuestro Dios nos va a librar, y si aún así el Señor no nos llegara a librar, no nos vamos a inclinar. Tú tienes que tener convicciones de hijo de Dios, que a pesar de la prueba, a pesar del fuego, te vas a mantener creyendo y peleando la buena batalla de la fe. Así que mi amado, así que mi amigo, con este mensaje te dejo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Comparte este video para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo continúe corriendo y que sea cada uno de ustedes bendecidos. Y cerramos con una oración. Padre Celestial, en este momento yo pongo, Señor, a cada persona que está viendo este video. Cada persona, Señor mío, a la cual tú le hablarás a través, Señor mío, de esta enseñanza, Padre. A través, Señor mío, de esta palabra, poderoso Dios. Yo te ruego, Señor, sé tú tocando los corazones. Señor, sé tú fortaleciendo el que pueda estar en situaciones difíciles, en pruebas, Señor. Fortalécelos, llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Convéncelos de pecado, Señor. Afirma sus convicciones, Padre eterno. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se aperciban, y si son cabezas de hogares, que se levanten en pie de guerra, que se paren en la brecha por su casa, por su esposa, por sus hijos, y que levanten vallado para que el enemigo no siga hurtando, el enemigo no les siga robando, y el enemigo no siga destruyendo la vida, la bendición que tú tienes decretada sobre cada hijo de Dios. Bendito seas, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, dale like y compártelo. Chao, nos vemos.